oportunidad a alguien más. Si es que alguien más lo leyó, quiero darle la chance a que alguien más lo pueda exponer o pueda comentarnos de qué se trata. ¿Nadie más lo leyó? Profe, yo también lo leí, pero capaz. Bueno, Soledad también interviene siempre. Bueno, vamos, Soledad, a ver, vamos a ver qué pasa con con este caso que se da, es un caso de la jurisprudencia francesa, ¿sí? Que como en tantos temas de la teoría general, dio lugar o hizo que se prestara atención sobre este punto, ¿no? O sea, es un caso que se da en la jurisprudencia y a partir de allí se advierte, digamos, esta situación que hoy llamamos cuestión previa. Soledad, a ver, entre Soledad y Ángela capaz que pueden contarnos un poco de qué se trata este caso Ponou Canamale, un nombre tan difícil. Bueno, le cuento un poquito cómo se dio la situación, porque en realidad no lo preparé como para exponerlo, pero Sí, cuento sí, un no, no, poco. no hay problema, no hay Ah, problema. Nos importa un poco ver cuál es la situación. Capaz que Ángela puede dar una mano también. bueno, un matrimonio que se celebró en una colonia francesa. El matrimonio tiene hijos legítimos y adopta a un niño hindú. La adopción se realiza conforme a la ley de India, siguiendo la nacionalidad del adoptado. Hay que aclarar, hay que Sí, aclarar que estamos hablando todos de territorios, o sea, todos territorios en el sudeste asiático que eran colonias en esa época, ¿no? La India era colonia inglesa, o sea que regía el derecho inglés. Bueno, ahora vamos a ver ahora vamos a continuar, pero tenemos profe. que imaginar, ¿no? O pensar que en esa época estos territorios estaban regidos en el caso de India, era una colonia inglesa y estaba regido por el derecho inglés. Sí, No sé continuamos. si, profe, si me permite hacer una pequeña Sí, introducción de lo que es geográfica, como para ubicarnos un poco en lo geográfico y lo temporal, nos tenemos que ubicar entre 1920 más o menos, no sé si se escucha, y 1931, que es cuando ocurre el corte, que falla la corte, ¿verdad? Nos tenemos que ubicar en Conchinchina, perdón. Cochinchina. Sí, que justamente era como lo llamaban los franceses a la parte más meridional, que hoy en día sería Vietnam. En esa época formaba parte de lo que era la Indochina francesa, junto con Tonkin, que estaba al norte, y Annam, que estaba al centro. Tonkin y Annam eran protectorados de Francia, pero Conchinchina sí tenía todo el dominio francés en todo lo que era económico, sistema educativo, judicial. Eran los franceses los que ocupaban los cargos administrativos y los cargos más importantes sobre la economía, porque su capital era Saigón y por eso fue que cuando se expande en España y Francia, la importancia de colonizarlo era para adquirir los puertos. Entonces, bueno, como usted decía, es una colonia que estaba bajo dominio francés, era simplemente eso. Está, muy bien. Bueno, continuamos. Eh, bueno, el hijo adoptivo a futuro se casa eh, y O sea, con estamos la... hablando de una familia Sí, inglesa que vivía en la India y que adopta un hijo. claro, ¿Sí? adopta un hijo em, em, y, y A bueno, su y vez ese ese hijo se casa. con la señora Ponou Canamale sería, ¿no? Ujú. Bien, y de esa unión nace otro niño, o sea, nace un niño. Eh, Después fallece ese hijo adoptivo. Estamos hablando que un primer matrimonio adopta un niño, ¿ah? Y que después ese niño forma una pareja, se casa y tiene otro hijo. El que Ujú. fallece, digamos, es el hijo adoptivo.
exacto. en un primer momento. Y después fallece el padre de ese hijo adoptivo. ¿Ah? Ahí está. Al fallecer el padre inglés, deja bienes en la colonia francesa, En la ¿ah? Cochinchina, En la exactamente. Cochinchina, que era colonia francesa en ese momento, Ujú. que hoy es Vietnam. Sí, Eh, y ahí se abre una sucesión en el estado del lugar de ubicación de los bienes. ¿Puede ser? Javi, ¿voy bien? sí, sí, sí. La cuestión principal sería la sucesión, digamos, en este caso en particular, que se rige por la ley del lugar de ubicación de los bienes al tiempo del fallecimiento del causante. Pero hay una cuestión previa en este caso, que Acá había, sería... acá había habido un problema que era que digamos, el abuelo, ¿no? Eso encontré dos versiones distintas, como que en unas encontré que el abuelo había desheredado. Desheredado al nieto Ah, adoptivo, digamos, al hijo de su hijo adoptivo. claro, que lo había desheredado. Y en otras como que encontré como que era, que no le reconocían en realidad la calidad. Entonces como que no sabía bien si era que lo había Sí, desheredado realmente o... el abuelo había desheredado al nieto adoptivo y la madre de ese nieto adoptivo, ¿no? O sea, la esposa de ese hijo adoptivo prefallecido, impugna ese testamento del abuelo, ¿no? Claro, Y bueno, allí se suscita, o sea, la cuestión que se suscita principal es la sucesión del señor, del abuelo, ¿sí? La sucesión en relación con los bienes situados en territorio francés, ¿no? Esa es la cuestión que hay que resolver. La sucesión, ¿qué pasa con los bienes que dejó este señor en territorio francés, en la Cochinchina, ¿no? claro. Están como esas dos cuestiones, o sea, sí, también se plantea la nulidad o validez de la adopción. Bueno, entonces ahí está. Lo que se plantea en la sucesión son los derechos sucesorios de ese nieto adoptivo, ¿verdad? Pero para saber si ese nieto adoptivo efectivamente tiene derechos, hay que pronunciarse, o el juez debe pronunciarse sobre la adopción, ¿no? El juez Sí. debe pronunciarse sobre la adopción. Entonces, ¿cuál es el problema que se plantea? No sé si querés seguir vos, Ángela, que creo que tenés No, más no, no tengo detalles. problema. No, 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 en realidad el problema que se plantea, que si bien esta familia era de nacionalidad inglesa, que residía en la India, es justamente con los bienes que estaban ahí en la Conchinchina. Por el orden de fallecimiento, aunque se dieron los hechos, vamos a decir, primero fallece el hijo adoptivo de este jefe de familia, inglés, luego luego en el 1922 el ante notario y demás en la India hace un testamento en donde deshereda al nieto adoptivo y luego en el 25 que fallece el padre adoptivo, o sea, este padre de familia que por la ley del adoptante y del adoptado de India, lo que establecían básicamente era que lo que le correspondía era del jefe de familia, no de, vamos a decir, de la esposa. Acá es que aparece la esposa de este hijo adoptivo, la señora No Canamal, porque ella justamente lo que viene a hacer ante el fallecimiento del jefe de familia es impugnar el testamento y plantea una pretensión ante el tribunal de Saigón, que era un tribunal colegiado que se conformaba por un presidente y dos magistrados, y cuando intervenían temas de civiles, vamos a decir, o que involucraban a indios, siempre había un consultor asesorando a estos tres magistrados que decidían sobre el asunto. Cuando ella plantea la demanda en la petición, se acoge al artículo 3 del apartado 2 del Código Napoleónico que decía que le correspondía, por ser adoptado, derechos sobre la fortuna, o sea, sobre el patrimonio de este jefe de familia, que eran los bienes que estaban en Conchinchina, pero como era colonia francesa, se regía
por ley de Por el Código la ley Napoleón, que era el que regía en de Napoleón, Francia. que regía en Francia. Bueno, en el 1928 fue que se plantea ante el Tribunal de Saigón esta petición. Ahí aparecen los herederos, o sea, los hijos del matrimonio, que son hijos legítimos de esta familia inglesa. este, y lo que ocurre es que esa cuestión es rechazada por el Tribunal de Saigón. Ante este rechazo es que estos herederos van en 1929 hacia la Corte de Apelaciones de Saigón, que confirma la sentencia de primera instancia del Tribunal de Saigón. Esto, por supuesto que los herederos lo llevan al Tribunal de Casación francés, que ahí es que cambia un poco bastante lo que habían decidido los anteriores. En este caso era también colegiado, pero con 5 miembros. Lo que ocurre acá es que ellos tenían dos opciones. Podían, la Corte, tomar la teoría de la jerarquización para evaluar esta cuestión previa, que la resolución de ella va a condicionar la de la principal, o podían tomar la teoría de la equivalencia. Si tomaban la teoría de la equivalencia, A ver, vamos, una cosa, perdón, Ángela. sí, En aquella época no se hablaba de la teoría de la equivalencia o de ah, la teoría de la jerarquización. Esto es algo que aparece después, ¿no? En aquel momento no se planteaba estas teorías de la equivalencia o de la jerarquización. Acá se planteaban, o sea, se planteaba, eh, ¿Qué ley aplicar o qué derecho era el que claro, se qué debía derecho aplicar? aplicar. La cuestión era que la adopción se había hecho de acuerdo con, originalmente cuando se adoptó, cuando el jefe de familia adoptó a ese hijo adoptivo, lo hizo bajo las reglas indias. Ellos vivían en la India, el niño vivía en la India, la adopción se hizo bajo las leyes de India, que eran las leyes inglesas, ¿no? O sea, ujú, en ese momento las reglas fueron las leyes inglesas. En este momento fallece el jefe de familia y deja los bienes en territorio francés, ¿no? Entonces, allí la alternativa estaba en aplicarle la ley inglesa a la adopción, a la validez de la adopción, que era justamente lo que lo que había que resolver, ¿no? Porque para resolver si este nieto, si este hijo del hijo adoptivo podía tener algún derecho en la sucesión, eh, o sea, de acuerdo con el derecho francés, los nietos adoptivos tenían derecho, pero para saber si efectivamente podía gozar de ese derecho, había que saber si la adopción era válida o no. ¿Qué Entonces, pasaba? También había en el derecho francés, si el padre tenía hijos legítimos, la adopción no era válida. Entonces estaba esa situación ahí está, que por ese motivo era que si se aplicaba derecho francés, digamos, y no el indio, que era donde se hizo la adopción y en la cual sí era válida, la adopción dejaba de ser válida y era como que era nula, ¿no? claro, Esa era la cuestión ahí en cómo afectaría aplicar uno u otro derecho a esta situación en concreto. ahí está. Entonces, en este caso lo que se planteaba era si aplicar a la validez de la adopción, que en definitiva era lo que el juez tenía que decidir, ¿no? Para saber si ese nieto adoptivo tenía derechos o no, había que resolver antes si se reconocía a la adopción, ¿no? O sea, si el padre de ese niño que invocaba derechos, efectivamente podía ser considerado hijo adoptivo del causante. Entonces, la cuestión era, ¿le aplicamos la ley inglesa, que es la ley al amparo de la cual se constituyó la adopción, o le aplicamos la ley francesa, que es la ley del Estado en donde están los bienes, ¿sí? De esta sucesión y que por lo tanto este, tendría también vocación de ser aplicada, ¿no?
pero en esa época todavía no se planteaban los términos que nos lo planteamos hoy, ¿no? La teoría. Hoy esto lo miramos como teoría de la equivalencia y teoría de la jerarquización, porque, Incluso este fue un caso que dio lugar a ese debate claro, también, ¿no? exactamente, porque lo que ocurre es que decimos, bueno, si le aplicamos la ley inglesa, estamos aplicándole a la adopción la ley del Estado al amparo del cual se realizó esa adopción. O sea que al problema de la adopción le estamos aplicando su ley, ¿no? La ley del Estado al amparo del cual se produjo o se constituyó ese vínculo adoptivo. Ahora, si le aplicamos la ley francesa, ¿no? Estamos analizando hoy, a la luz de la ley que el juez le aplica al problema de la sucesión, estamos también incluyendo dentro de ese problema a la adopción, ¿sí? Entonces, esto justamente, ¿qué implica? Implica, si le aplicamos a la ley, a la adopción, la ley inglesa, estamos tratando a cada categoría, a cada problema independientemente, autónomamente, en forma equivalente, y a cada problema le aplicamos su derecho. Mientras que si se le aplica si se toma la ley francesa, que era la ley del lugar donde estaban los bienes y que era la ley del juez, la ley del lugar donde se estaba tramitando la sucesión, entonces en este caso estábamos englobando todos los problemas, la sucesión y la adopción, por la misma ley. ¿Esto qué implica? Implica jerarquizar uno de los dos problemas, ¿verdad? Porque si el problema de la adopción queda englobado, queda incluido dentro de la ley aplicable a el problema de la sucesión, entonces quiere decir que yo le estoy dando un mayor peso, una mayor jerarquía, estoy dejando incluida la adopción dentro del problema de la sucesión, ¿no? Para aplicarle la ley de la sucesión. ¿Y cuál fue la solución en este caso? ¿Qué criterio adoptó la Corte de Casación en este caso al final? Ahí al final, si me permite, profesor, No, eh, no, decí vos si querés, Ángel. como que, bueno, que no, que al final la Corte de Casación lo que hace es, como dicho en términos de hoy, luego de la aplicación que usted me dio, profesora, sería tomar o sea, el camino de la teoría de la ley única, que sería una variante de la jerarquización, que también se llama de la subsunción o de la absorción, porque se entiende que la cuestión principal, o sea, la normativa que va a regular la cuestión principal, como que absorbe la cuestión previa, entonces se van a regular en virtud de armonizar y de tener coherencia sobre la que rige la cuestión principal. Entonces ahí es que se daba justamente el problema de por qué no, si bien reconocen la adopción, porque en ningún momento dicen que es nula, la reconocen a los ojos del derecho sobre el cual fue instituida, no le reconocen los efectos sobre los bienes en los que se estaba reclamando, vamos a decir, esa parte de ese nieto adoptivo. Y en lo que se funda la Corte es que si ellos se fundan como en el orden, en uno de los principios del código, de la normativa y del derecho francés, de que no pueden atacar la legítima de quienes eran los herederos legítimos. ¿Por qué? Porque si hacían caso a la solicitud de la mamá de este que viene a ser el nieto del jefe de familia, ahí hubieran estado colisionando con una de las normas del derecho francés, que era el artículo 344, que justamente restringía la posibilidad de adoptar si ya tenían hijos matrimoniales, hijos legítimos. Entonces es como que la Corte tuvo que equiparar, bueno, yo le puedo reconocer, porque si bien hay un artículo que reconoce a los hijos adoptivos sus derechos, pero no puedo ir en contra de la legítima de estos que eran también ciudadanos franceses y que tenían como un mejor derecho. Entonces como que buscaron armonizar en base a esos argumentos que podrían haber tomado otro camino para que a él le correspondiera, pero bueno, demuestra
que optaron por defender los principios del derecho francés. Sí, que es lo Como que pasa en la mayor parte de estos casos, ¿no? que Que eran terminan. considerados como de orden público también, esos derechos. Leí Bueno, en algún lo que lado, pasa es sí. que, bueno, sí, Ujú. sí, lo que pasa es que el tema del orden público, vamos luego a verlo, es distinto aplicar una ley por razones de orden público que aplicarla porque es la ley normalmente aplicable, ¿no? Esto Claro, lo sí, hay vamos una a ver después. diferencia. Sí, sí, Eh, o una excepción o no. es distinto, ¿no? Acá el derecho acá el tribunal francés, la Corte de Casación, en definitiva, termina aplicándole a la cuestión previa, o sea, a la adopción, la ley francesa, ¿no? O sea, termina jerarquizando la cuestión principal y termina englobando todo el problema dentro de la ley aplicable a la cuestión principal, que es la ley francesa, que es la ley aplicable a la sucesión. Entonces, esta forma de ver el problema tiene esta ventaja que ustedes señalaban, que es la de que no se van a presentar problemas de falta de adaptación, o sea, no va a haber conflictos entre los distintos derechos aplicables a una cuestión y a otra, ¿no? No va a haber problemas porque aplicamos una sola ley, que es la ley aplicable a la cuestión principal. Pero la cuestión, en este caso, la crítica que se le hace a esta teoría de la jerarquización, justamente, es que la solución o la forma en que se resuelve un determinado problema depende de si se plantea ante un tribunal como cuestión previa o como cuestión principal. Porque si este problema de la adopción se hubiera planteado autónomamente, o sea, fuera de ese vínculo con la sucesión, la ley aplicable hubiera sido la ley inglesa, que era la ley que regía la constitución del vínculo adoptivo. Ahora, como se presentó como cuestión previa de una sucesión con bienes en Francia, la ley que se le aplicó fue la ley francesa. Entonces, la crítica que se le hace a esta teoría de la jerarquización es que ninguna, en realidad, ninguna relación jurídica estaría firme porque todo dependería de si se plantea como una cuestión previa o como una cuestión principal. Y en el caso de que se plantee como una cuestión previa, depende de cuestión previa de qué cuestión principal va a ser la ley aplicable. Entonces, el análisis de esa cuestión, el análisis de esa adopción o de un matrimonio, por ejemplo, como cuestión previa de una sucesión, va a depender no de la ley aplicable a esa categoría, sino que va a depender de con respecto a qué cuestión principal se plantea esa cuestión previa, ¿no? Entonces, esto dejaría a esa cuestión previa a ese problema que se plantea como cuestión previa en una especie de tembladeral que dependería de en qué circunstancias se plantee, ¿no? Para saber cuál es la ley aplicable. Sí, María, No, yo acá justamente tenía como apuntes que decía que el juez en este caso negó esta continuidad jurídica por la norma prohibitiva del derecho interno de Francia, que decía que si tenés hijos legítimos no adoptes. claro. Así, así tenía el apunte yo. Sí, Lo sí, había sí. puesto por arriba. Ujú. Bien, Gabriela. No, yo solo quería agregar a lo que usted estaba diciendo, profesora, que en definitiva la solución al cambiar, según si se toma como cuestión previa, como cuestión principal, se perdería eso que buscaba el derecho internacional de que fuera en donde sea una misma solución
para una misma situación. Sí, 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 sí. Sí, Belén, ¿Me escuchás ahí, profe? sí, sí. Ah, no, que a mí me había quedado un poco colgado el concepto de la teoría de la jerarquización. Si lo podía, o sea, ahora con la crítica un poco lo entendí más, pero si en líneas generales, La teoría de la jerarquización, lo que consiste justamente, como su nombre lo indica, es en jerarquizar una de las cuestiones. En este caso, lo que se jerarquiza es la cuestión principal. ¿Cómo se jerarquiza? Subsumiendo, metiendo al problema a la cuestión previa dentro de la cuestión principal. ¿Cómo se refleja ese meter a la cuestión previa en la cuestión principal? Aplicándole la ley aplicable a la cuestión principal. Por eso también esta teoría se llama de la calificación contingente, porque depende esa cuestión previa en función de qué cuestión principal se plantee, cuál va a ser la ley aplicable, ¿no? Si esa adopción que se daba en el caso de Ponou Canamales se hubiera planteado la validez de la adopción como cuestión principal, o sea, si se hubiera llevado a un tribunal el problema de la adopción, si se hubiera cuestionado la adopción como cuestión principal, la ley aplicable hubiera sido la ley inglesa, ¿ah? Porque era la ley que tenía del adoptante y del adoptado, ¿no? O sea, el lugar donde vivían adoptante y adoptado. ¿Eh? Em, pero la validez de la adopción se planteó como cuestión previa a una sucesión que se tramitó en Francia. Y la ley aplicable a esa sucesión que tenía bienes en Francia era la ley francesa. Entonces, al haberse planteado la adopción, la sucesión, lo que se hizo fue decir, bueno, acá hay un problema de sucesión. Y a todo lo que tiene que ver con esta sucesión, incluso las cuestiones previas que haya que resolver, le aplicamos la ley de la sucesión. O sea, se jerarquiza a la cuestión principal. Se engloba dentro de la cuestión principal también a la cuestión previa. Por eso se llama de la jerarquización, porque se incluye dentro de la misma categoría de la cuestión principal a la cuestión previa. ¿Ah? Entonces, por eso se habla de la calificación contingente, porque depende o sea, la ley que va a regular a esa cuestión previa depende en qué posición esté esa cuestión previa. Si está como cuestión principal, se le aplicará la ley correspondiente a la categoría, pero si aparece como cuestión previa, se le va a aplicar la ley aplicable a la cuestión principal a la que accede. ¿Ah? Entonces, esa cuestión podemos saber, nunca podríamos saber en la teoría de la jerarquización qué ley la va a regular, porque dependerá a qué cuestión accede, ¿no? Y en este caso dependía también de dónde estuvieran situados los bienes, Claro, para dónde se desarrolla o sea, qué ley es aplicable a la sucesión y bueno, y en ese caso, cuál va a ser la ley que regule la cuestión previa. Por eso es que se le dice que como que no tiene, no da seguridad jurídica, porque claro, va a depender mucho claro. de la cuestión principal. Tiene la ventaja de que no genera problemas de adaptación, pero tiene la desventaja de la incertidumbre acerca de cuál va a ser en definitiva la ley aplicable. Bueno, esto entonces, este es un leading case, o sea, es un caso emblemático en el derecho internacional privado y dio lugar entonces a estas teorías, ¿no? Al análisis de este problema con respecto a cuál es la ley aplicable a la cuestión previa. ¿Cuál es la postura, la posición adoptada por el derecho positivo? Bueno, nosotros, el problema de la cuestión previa aparece regulado como tal, como problema de la teoría general, por primera vez en la Convención Interamericana sobre Normas Generales,
que como decíamos, fue aprobada en la CIDIP-2 y aborda los problemas de la teoría general de esta materia. Eh, esta convención, en el artículo 8, dice que las cuestiones previas, preliminares o incidentales, que puedan surgir con motivo de una cuestión principal, no deben resolverse necesariamente de acuerdo con la ley que regula esta última. Entonces se plantea el problema de cuál es la teoría que ha adoptado esta convención de normas generales, ¿no? Porque Entonces, fíjense que dice no necesariamente deben resolverse de acuerdo con la ley que regula esta última. O sea, no necesariamente tienen que seguir la teoría de la jerarquización, porque si se regula, sí, dice, no necesariamente deben resolverse de acuerdo con la ley que regula esta última, ¿no? Sí, Soledad. Claro, como que deja abierta la posibilidad a aplicar la otra teoría, no deja, digamos, no se inclina del todo por la teoría de la equivalencia, pero sí, o sea, sí tiene una inclinación, pero deja la posibilidad a que se pueda llegar a aplicar la otra teoría. Sí, no adopta una posición terminante, ¿no? Con respecto a qué ley aplicarle a la cuestión previa. Entonces, si no necesariamente hay que aplicarle a la cuestión previa la misma ley que hay que aplicarle a la cuestión principal, ¿cómo lo resolvemos este problema? Y bueno, la doctrina en general se ha inclinado por complementar este artículo 8 con el artículo 9, que ustedes ya lo han visto cuando hablaron del sistema angloamericano, muy probablemente. Y el artículo 9 dice, acordémonos que decía que las diversas leyes que puedan ser competentes para regular los diferentes aspectos de una misma relación jurídica serán aplicadas armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas legislaciones. Con lo cual parece que si nosotros leemos los artículos 8 y 9 conjuntamente, parecería que acá, ¿verdad? Podría estar entrando la teoría de la equivalencia, ¿no? O sea, está reafirmando la teoría de la equivalencia, es decir, la posibilidad de que se apliquen distintas leyes a distintos aspectos de una misma relación jurídica. Y que eso sería posible tratando de realizar las finalidades perseguidas por cada una de esas normas. Ahora, esto puede dar, como ya lo comentamos, esta aplicación de la teoría de la equivalencia puede dar lugar a problemas de armonización. Y esto el legislador, a continuación, en el artículo 9, lo resuelve o intenta resolverlo y diciendo las posibles dificultades causadas por su aplicación simultánea, ¿no? O sea, el hecho de aplicar distintas leyes a distintos aspectos de una relación jurídica, em, se resolverán teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que en la Convención de Normas Generales no hay una solución a priori. O sea, la Convención de Normas Generales no se pronuncia abiertamente por ninguna de las dos teorías. Y lo que nos deja en definitiva es que en cada caso concreto debemos evaluar, ¿sí?, la solución que realiza
de mejor manera el logro de la equidad en ese caso. ¿Sí? O sea, no hay un pronunciamiento categórico en torno a cuál es la ley aplicable a la cuestión previa. Lo que nos da son pautas para acercarnos al problema y para, en ese caso, o sea, ante una situación de estas características, ver cómo debemos resolver, ¿no? O sea, evaluar las consecuencias de la aplicación de una u otra solución en ese caso concreto, ver de qué forma se realiza el valor de la equidad en ese caso concreto, realizando las finalidades perseguidas por cada una de las posibles normas en juego, ¿sí? Pero no hay una solución categórica, o sea, la Convención Interamericana no nos dice hay que aplicar la teoría de la equivalencia o hay que aplicar la teoría de la jerarquización. Nos dice, usted debe ver en cada caso concreto cómo se realiza el valor de la equidad. Y acá es donde justamente se ve la influencia de del sistema angloamericano, ¿verdad? O sea, tratar de realizar el valor justicia en el caso concreto. No hay soluciones a priori, sino que hay que evaluar en cada situación cuál es la solución más adecuada. ¿Sí? Bueno, en el derecho internacional privado de fuente nacional no teníamos solución alguna con respecto al tema de la cuestión previa, y lo cierto era que se aplicaba o sea, la Convención de Normas Generales se tomaba como derecho positivo, no, o sea, no solo como derecho positivo con los estados que habían ratificado la Convención de Normas Generales, sino que también se tomaba esta solución con respecto a los estados que no habían ratificado la Convención Interamericana. El Uruguay tomaba esta posición a falta de una norma de derecho positivo. Sí, Belén, adelante. Sí, profe, que en realidad, si bien no te dice por qué teoría tendrías que calificar cada cuestión, te dice ya como que te parte de la base de que la teoría de la equivalencia no. Ya te parte de esa base como, o sea, Bueno, no te dice que no, pero ya te dice no necesariamente como que está ahí, como decís vos, como que bueno, das sí. esa entrada a la otra teoría. Sí, esto, o sea, los partidarios de la teoría de la jerarquización decían como que se inclinaba por la teoría de la jerarquización, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno va al artículo 9 y habla de las distintas leyes que se pueden aplicar a los distintos aspectos de una relación jurídica, uno también podría decir, bueno, pero acá entonces se está yendo hacia el lado de la teoría de la equivalencia, porque está admitiendo que a distintos aspectos de una misma relación se le pueden aplicar distintos derechos, ¿no? Esto depende, ¿no? O sea, los partidarios de una teoría se inclinaban porque estaba apoyando una y los partidarios de otra se inclinaban porque estaba apoyando otra, ¿no? Pero sí, sí, había quienes decían que había como una inclinación hacia la teoría de la jerarquización. Sí, Mariana. Buenos días. En definitiva, la Convención de Normas Generales lo que nos da es una válvula de escape, ¿no? Eh, Para poder aplicar el derecho que resulta más equitativo al caso concreto sí, sí, claro, y, claro, no siendo tan rígida la solución, claro. porque en Por eso acá hay definitiva, una influencia del sistema angloamericano, claro, porque me estaba evita acordando de soluciones Curry, rígidas. claro, me estaba acordando de Curry con, no se me acuerdo si era Curry o Cavers con... Carrie hablaba que te- del interés gubernamental o de las finalidades perseguidas por cada norma, ¿no? O sea, en este artículo 9 hay influencia de los dos, porque está la Claro, influencia de con, Carrie cuando se habla de que cada uno de los derechos aplicables realicen las finalidades perseguidas por cada uno de ellos,
Pero también hay una influencia de Keyvers cuando habla de buscar la justicia en el caso concreto, o la equidad en el caso concreto, ¿no? Claro, me Acuérdense acuerdo que que, en el libro puntualmente hablaban del enfoque de look before you leap, de mirar claro, bien antes de la mirar antes aplicación de para buscar. saltar, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la actualidad en nuestro derecho internacional privado de fuente nacional? Esa falta de solución expresa que teníamos en el apéndice del Código Civil se resolvió en la Ley General a través del artículo 10. Y el artículo 10 sí toma posición, sí marca una diferencia con respecto a la Convención Interamericana, porque sí marca una posición y dice que las cuestiones previas, preliminares o incidentales que surjan con motivo de una cuestión principal se regulan por el derecho aplicable a cada una de ellas. O sea, acá toma abiertamente partido por la teoría de la equivalencia, que por otra parte era la solución a la que adhería Alfonsín, ¿no? O sea, Alfonsín era abiertamente partidario de la teoría de la equivalencia. Ahora, esta norma, este artículo 10, no, o esta ley general no deja de reconocer las dificultades que esto puede generar y a continuación del artículo 11, esto no es casual, perdón, del artículo 10, esto no es casual, aparece el artículo 11 que dice, que se llama aplicación armónica. Y dice, las normas competentes para regular los diferentes aspectos de una situación determinada deben ser aplicadas armónicamente, tomando en consideración la finalidad perseguida por cada uno de los respectivos derechos. Las eventuales dificultades que puedan surgir se resolverán tomando en cuenta la equidad en el caso concreto. O sea, esta es una norma similar al artículo 9 de la Convención Interamericana, ¿sí? Pero entonces la diferencia está en que el artículo 10, que sería el equivalente al artículo 8 de la Convención Interamericana, en este caso sí se pronuncia abiertamente por la solución por la teoría de la equivalencia, ¿no? Y reconociendo las dificultades, o sea, a ver, el artículo 11 se aplica a la cuestión previa y a la teoría de la equivalencia, pero también se va a aplicar, y ya lo hemos mencionado cuando hablamos de calificación funcional y demás, ¿no? O sea, este tema de las finalidades perseguidas por las distintas normas, y lo vamos a ver también en otras situaciones. Este artículo 11, entonces, viene a resolver también el problema que plantea la aplicación de la teoría de la equivalencia, adoptada por el artículo 10, ¿no? Em, bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Quiere decir entonces que en nuestro derecho positivo tenemos, por un lado, con los estados parte de la Convención Interamericana, esta posibilidad, ¿sí? Esta flexibilidad de adoptar una u otra posición. Y con respecto a todos los demás estados, ¿sí? Con los que no tenemos la Convención Interamericana de Normas Generales, la teoría de la equivalencia como criterio, este, eh, como criterio rector, para aquellos casos en los que tenemos alguna cuestión previa. Cómo se resuelven los problemas de la teoría perdón, que plantea la teoría de la equivalencia a través de estos criterios de armonización. En cada caso concreto tenemos que tratar de realizar las finalidades perseguidas por
las distintas normas, los distintos derechos aplicables a las distintas cuestiones, y el criterio, digamos, orientador para el juez o para el aplicador del derecho debe ser tratar de realizar en cada caso concreto la equidad, o sea, resolver con equidad en cada caso concreto. ¿Preguntas? Claro, profe, que tanto el artículo 10 de la Convención y el artículo 11 de la 19920 es como un límite que le ponen a la aplicación de una teoría u otra, ¿no? Siempre el límite va a ser que la solución sea injusta, ¿no? Conforme a la armonización. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, en la teoría de la jerarquización, en la teoría de la jerarquización en realidad no hay un problema de justamente de armonización, ¿no? Porque estamos aplicando un solo derecho, ¿no? O sea, solo aplicamos el derecho aplicable a la cuestión principal. Entonces, justamente ese es el problema que no se plantea en la teoría de la jerarquización, ¿no? Este, ese problema sí se plantea si adoptamos la teoría de la equivalencia, ¿no? ¿Alguna otra Profesora, pregunta? Sí, y en ese caso, por ejemplo, si nosotros nos atendiéramos así que en primer orden, uno en la ley aplicable, tendríamos que ir primero al tratado, ¿verdad? En este caso que nos sí, regularía en algún caso que tuviéramos con un país de la OEA y que hubiera ratificado esta convención, tendríamos que ir a la convención, ¿verdad? claro, Al artículo octavo, ¿verdad? sí, claro, sí. Entonces ahí sí iríamos entonces a lo que sería el caso concreto, ahí a analizar el caso concreto que sería, ¿no? Sí, a ver, lo que el margen que nos da la Convención Interamericana es poder directamente aplicar a la cuestión principal, perdón, a la cuestión previa, la misma ley aplicable a la cuestión principal. ¿Ah? Porque el artículo 8 dice que no necesariamente se tiene que resolver por la ley aplicable a la cuestión principal, las cuestiones previas, pero se puede. O Claro, sea, el artículo 8 nos dice, no necesariamente las cuestiones previas se rigen por la ley aplicable a la cuestión principal. No necesariamente, pero se puede resolver claro, por la ley aplicable a la cuestión principal. Eh, Evidentemente, ahí el aplicador tendría que no guiarse por la solución más cómoda, sino por la solución más justa, ¿no? O sea, por la claro, solución mejor para el caso concreto. Pero poder puede hacerlo. Ahora, o sea, para los países que no son parte de la Convención Interamericana, no, esto no se puede hacer. ¿No? Esta es la claro, diferencia, que la ley general es clara en cuanto a que a cada categoría hay que aplicarle su propia ley. claro. Bien, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, le cedo la palabra a la doctora Ana Portela, que va a continuar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo Carmen, te andás, quería Ana? pedir para... Bien, ¿y ustedes? Te quería pedir para compartir pantalla. Sí, ya te autoricé. Ah, bien. A ver, entonces, Ah, si puedo. Eh, a ver si podés. a ver si ahí se ve. Sí, supuestamente me dejó. ¿Les aparece? Sí, Está. Bien. Bueno, porque este tema necesitamos algo visual para, me parece, sí, para darlo. sí. Bueno, el tema que vamos a dar ahora es reenvío. Este, eh, y bueno, lo pueden estudiar del manual de la doctora Cecilia Fresnedo o de Alfonsín, que también lo tiene bastante claro. Bueno, a ver, ¿qué es el reenvío? Capaz que alguno ya estuvo estudiando y alguno eh,
nada, ustedes levantan la mano o participan directamente y lo vamos conversando. Pero en realidad acá, este instituto, la pregunta que nos vamos a hacer es esta que vemos en la PPT, ¿no? Para que haya reenvío, primero tiene que haber una norma formal, evidentemente. El reenvío no se va a dar nunca cuando hay una norma material. Recuerden que las normas formales, que ya las vimos, son las que tienen un punto de conexión y son las normas que no me resuelven directamente el caso, o sea, que no me dicen cómo se resolvería, sino que me indican cuál es la ley aplicable a través de ese punto de conexión. Recuerden que el punto de conexión, por ejemplo, nos va a decir, no sé, vamos al típico de siempre, la capacidad se regula por la ley del domicilio, ¿tá? Entonces yo tengo que saber cuál es el domicilio de esa persona y consultar la ley del domicilio para ver si esa persona es capaz o no es capaz. Esa es una típica norma de conflicto, norma formal, ¿tá? Entonces, pero la pregunta que nos hacemos es, cuando la norma formal nos remite a un determinado derecho, a través evidentemente de ese punto de conexión, ¿a qué se refiere esta norma? Se refiere a todo el ordenamiento jurídico del Estado al que nos remite o solo a las normas de derecho interno. Y para esto es importante que conozcamos, y esto un poco he visto alguna confusión, siempre la hay todos los años, ¿ah? En el parcial, de que ustedes conozcan cómo es la estructura de un ordenamiento jurídico. O sea, nosotros cuando tenemos un ordenamiento jurídico vamos a tener normas de derecho interno, ¿tá? Y normas de DIP de fuente nacional, ¿tá? Entonces, las normas de DIP de fuente nacional son, por ejemplo, las normas que están en la ley 19.920, en nuestra ley general, ¿tá? Que regulan ¿qué? Las relaciones jurídicas internacionales. Yo ahí ven que le hice un redondelito, que vamos a ver que en los ordenamientos jurídicos tenemos en rojo, ¿tá? Las normas de derecho material interno. Por ejemplo, díganme una norma de derecho material interno. Alguna que se les ocurra. ¿El Código Civil mismo? El Código Civil. El Código Civil contiene normas, ¿tá? De derecho material interno. Antes nos pasaba, y digo esto por si leen algún libro antiguo, digo que ya no esté, que en el Código Civil teníamos el apéndice, que el apéndice sí tenía normas de derecho internacional privado de fuente nacional, ¿tá? Pero ahora el Código Civil ya no lo tenemos más porque tenemos la ley 19.920, ya no está vigente el apéndice del Código Civil. Entonces, todo el Código Civil, con excepción del apéndice, que en realidad ya no lo tenemos vigente, todo el Código Civil tiene normas de derecho material interno, no tiene normas de DIP. A ver, otra norma de derecho material interno que a ustedes se les ocurra. Digo porque alguno en el parcial me puso, por ejemplo, las normas de DIP, dijo las normas del Código Civil. No, las normas del Código Civil no tiene normas de DIP de fuente nacional. ¿Por qué? Porque no regula las relaciones jurídicas internacionales, regula las relaciones jurídicas nacionales. ¿Ah? A ver, otra norma, María. El artículo 12 de la ley 19.920 ¿Qué normas tiene? ¿Regula establece... relaciones jurídicas nacionales o Ah, no, internacionales? perdón, extranjeras son. Está, por Perdón, eso. me equivoqué. Toda la ley 19.920 tiene normas de derecho internacional privado de fuente nacional. De fuente nacional porque es una ley, eso tiene que ver con la fuente. O sea que estaría en amarillo, ¿ah? En lo que vemos en amarillo. Esas son las normas de DIP de fuente nacional. Otra norma de DIP de fuente de derecho material interno. A ver, cualquiera que se les ocurra. Código de minería. El código de minería, por ejemplo. Justo el código, bueno, no, pero está bien. En realidad es la ley de hidrocarburos que tiene alguna norma de derecho. Pero está ¿El bien. CGP, doctora? Bueno, el CGP, ahí tenemos un tema con el CGP. Tiene Porque el normas que CGP, regulan, perdón, tiene normas que regulan el derecho internacional privado también. ahí Derecho va, de todo lo que comercio. tenga que ver con el título 10 en adelante, vamos a ver que entraría en lo que sería en amarillo, ¿tá? Porque regula, ¿tá? Es de fuente nacional, ¿tá?
pero el CGP, en su mayoría, sacando todo lo que es el artículo 10, o sea, del 525 en adelante, todo lo demás, sí, está bien, son normas de derecho material interno. Y derecho material interno podemos ver, yo que sé, el Código Penal, el Código Aduanero, el Código Rural, yo qué sé, la Ley de Arrendamientos. Tenemos muchas normas. Esas son normas material interno, que no podemos confundirnos y sería un error gravísimo, ¿tá? Que ustedes no sepan cuáles son las normas de derecho internacional privado. Obviamente las normas de derecho internacional privado regulan las relaciones jurídicas internacionales, ¿tá? A diferencia de cuando hablamos del derecho material interno. Por ejemplo, ¿qué pasa en la ley 16.060? Que lo vamos a ver más adelante, que regula sociedades comerciales. La ley 16.060 en su mayoría contiene normas de derecho material interno, porque regula las sociedades comerciales nacionales, las uruguayas. Pero hay también un capitulito del artículo 193 al 198 que regula, ¿tá? Las sociedades comerciales extranjeras. Y esas son normas de derecho internacional privado, ¿tá? Eso que vemos ahí en amarillo. Entonces, en un ordenamiento jurídico tenemos, por un lado, derecho material interno y por otro lado, DIP, normas que regulan el derecho internacional privado. Obviamente, estas normas son de fuente nacional, que siempre estamos hablando de un ordenamiento jurídico, ¿tá? Esto queda claro, pues si esto no queda claro, ya no vamos a entender el tema. Si a alguien no le queda claro, levante la mano. Lo mismo pasa con el decreto 14701, en el artículo 30, que tiene carácter internacional, pero lo demás es material interno. Bueno, sí, justo la 14 nosotros tenemos una convención para los títulos valores, pero sí, vamos a encontrar de repente alguna norma desperdigada. Lo que tenemos que ver es si regulan una relación jurídica internacional o no, ¿ah? Por ejemplo, en las de sociedades comerciales, si regula una sociedad extranjera, si nos está regulando una sociedad extranjera, evidentemente ahí es una norma de DIP de fuente nacional, ¿ah? Pero esto para que tengan en cuenta la diferencia, ¿ah? Obviamente, por ejemplo, Y el no sé, CNA también, por bueno, ejemplo, en el tema de la adopción internacional, ¿no? perfecto, Santiago. La adopción internacional son normas de derecho internacional privado de fuente nacional. Ahora, todo el CNA después, por lo Claro. general, regula todo lo que tenga que ver con una relación jurídica nacional, regula la tenencia, visitas, función alimenticia, de aspectos nacionales, ¿no? De relaciones jurídicas nacionales. Entonces, un ordenamiento jurídico, como ven, y yo ahí lo diferencié, tenemos la mayoría de las normas son de derecho material interno, pero tenemos ciertas normas que son de DIP de fuente nacional, que son, esto es repasando, las que vimos que se aplican en defecto de qué, cuando no tenemos qué, Un tratado, una un convención. tratado. Perfecto. Cuando no tenemos un tratado, vamos a ir al DIP de fuente nacional. Pero cuando no tenemos un tratado, estaría muy mal decir, y olvídense de estas normas que están en rojo, por ejemplo, que vamos al Código Civil, que aplicamos el derecho interno. Eso no. Cuando no tenemos tratado, vamos al DIP de fuente nacional. Por eso somos como específicos en la palabrita, que a veces dice, pero yo puse acá que si no teníamos tratado, vamos al derecho, no sé, a la ley interna. Está mal decir a la ley interna. Tenemos que decir al DIP de fuente nacional. Y no es porque seamos con la palabrita, sino porque son cosas totalmente distintas, ¿tá? Entonces, si nosotros no tuviéramos tratado, vamos a ir a lo que está en amarillo en un ordenamiento jurídico, ¿tá? Lo que yo puse ahí no, nunca a las normas que están en rojo, ¿tá? Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos una norma formal, que la norma formal, ¿en dónde va a estar? En el ordenamiento jurídico, ¿en qué parte? Si nos ponemos, ¿ustedes ven la flecha que yo estoy moviendo o no? No. ¿Sí? ¿La ven? Ahí La veo que norma formal no. va a estar siempre en el tratado o en el DIP de fuente interna. O en el DIP de fuente interna. Si fuera dentro del ordenamiento jurídico, va a estar acá, en las normas, en lo que está en amarillo, en el DIP de fuente interna. Ahí vamos a tener una norma formal, que nos va a decir, por ejemplo, la capacidad se regula por la ley del domicilio. ¿Tá? Ahora, evidentemente, si el domicilio de esa persona no está dentro del propio ordenamiento jurídico, o sea, está en otro ordenamiento jurídico, eso nos va a conducir a tener que ir a ver un derecho extranjero, a conocer un derecho extranjero. Ahora,
Cuando la norma de derecho internacional privado, a través de una norma, o sea, es una norma formal, ese punto de conexión, ¿tá? Nos remite a un ordenamiento jurídico extranjero. La gran pregunta que vamos a ver con este tema de reenvío es si nos remite a todo el ordenamiento jurídico o nos remite solo a las normas de derecho material interno. ¿Tá? Esa es la gran pregunta que vamos a tener que resolver en este tema que es el reenvío. ¿Tá? Parece muy fácil. Eso nos puede llevar a diferentes soluciones y ahora vamos a ver por qué. Si nosotros hacemos una referencia, ya te doy la palabra, Cecilia, una referencia mínima, hay una cosa que se llama la referencia mínima. ¿Tá? Evidentemente, esa referencia mínima, yo ahí traté de poner en colores, en rojo, pero no sé si se entiende muy bien la lógica que quise hacer. Si hacemos una referencia mínima, es que se entiende que solo nos remite a las normas de derecho material interno, excluyendo las normas de DIP de fuente nacional, de ese ordenamiento jurídico. Entonces, si por ejemplo tenemos una norma que diga la capacidad se regula por la ley del domicilio, haciendo una referencia, y vamos a suponer que esa persona se domicilia en, no sé, en Chile. Si hacemos una referencia mínima, vamos a ir al Código Civil chileno, ¿tá? Y nunca vamos a ir a las normas de DIP de fuente nacional chileno. No incluye las normas de fuente nacional chileno. ¿Tá? Entonces, al ir al derecho material chileno, nos va a decir, vamos a ver a qué edad esa persona adquirió la capacidad. Si se adquiere a los 18, a los 20, a los 30, la edad que se adquiera en Chile. ¿Tá? Vamos a ir a esas normas, a la ley o a la norma, digamos, de derecho material interno chileno, excluyendo las normas de DIP de fuente nacional chilena. Esto es si hacemos una referencia mínima. Y te doy la palabra, Cecilia, ahora sí. Hola. No, que justamente en realidad para que se dé el reenvío que se tienen que dar tres condiciones necesarias. La primera es que haya una referencia máxima, o sea que en realidad vayamos a buscar en todo el ordenamiento jurídico del otro estado donde vamos a encontrar normas de conflicto y a su vez eso va a ser como un reenvío a otro ordenamiento. Perfecto. Aparte de eso, bueno, justamente la segunda condición es que tienen que haber normas de conflicto y la tercera es que el punto de conexión tiene que ser diferente al inicial. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, tengo que resolver una capacidad de un uruguayo, pero que tiene domicilio en Cuba, por ejemplo, que creo que fue un ejemplo que leí, nosotros vamos a decir de que la capacidad se rige por el lugar del domicilio y cuando vamos si vamos a tomar una referencia máxima y vamos a ver lo que dice el ordenamiento de Cuba, dice de que se rige por la ley de la nacionalidad, entonces ahí hace como un reenvío que ese sería el de primer grado en realidad hacia Uruguay nuevamente, que es la nacionalidad de la persona. Perfecto. Muchas gracias, Cecilia. Ahora vemos esto que es la referencia máxima y que es la referencia. Por ahora solo vimos la referencia mínima, pero está perfecto lo que dijiste. Santiago, No, más o menos es lo que comentó la compañera, o sea, en el supuesto de la referencia mínima no hay posibilidad de que haya reenvío porque como que el problema se corta ahí mismo, va al derecho material interno y no reenvía a ningún otro derecho de otro estado. perfecto, perfecto. Gracias. ¿Se entendió esto de la referencia mínima? ¿Todos? ¿Soledad? Entendí, digamos, la teoría, pero me cuesta identificar si yo voy a una norma, cómo me doy cuenta de si la referencia es máxima o mínima. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Eso lo Ah, vamos a ver bien. ahora. Ese es el gran problema que tenemos. Pero nuestro derecho lo solucionó. Nuestro DIP de Fuente Nacional por lo menos nos dio una solución. Por ahora entendamos el problema que estamos teniendo, ¿tá? Y por ahora entendamos solo la referencia mínima. Ahora vamos a ver la referencia máxima. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, me interesa que entiendan. Vamos a la referencia máxima. Dijimos que una referencia mínima nos enviaba solo el derecho material interno del ordenamiento jurídico que nos envía la norma formal, ¿no? Ustedes ven todos cómo hemos avanzado en cuanto al vocabulario, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta
capaz que a principio de año, si hablábamos de norma formal, ¿no? Tengan en cuenta todo lo que han avanzado y lo importante que es que vengan sosteniendo el conocimiento, ¿no? Este, entonces, si tenemos una norma formal, ¿tá? Que obviamente que a través del punto de conexión nos envía, siempre nos tiene que enviar, digamos, al derecho de otro estado, de otro ordenamiento jurídico. ¿Tá? Si hacemos una referencia máxima, vamos a entender que se hace una referencia no solo al derecho material interno, sino que también está incluido, ¿tá? Las normas de DIP de fuente nacional. ¿Tá? Esto es hacer una referencia máxima. Ven que acá ya está todo en rojo, porque no excluye las normas de DIP de fuente interna, sino que están incluidas dentro de esa referencia que nos hace esa norma de conflicto. ¿Ah? Esto de la referencia máxima, ¿bien? Bueno, este es el problema que tenemos y esto es lo que vamos a tratar de resolver. Como dijo Cecilia hoy, ahí tiene que haber condiciones para que se den al reenvío, porque el reenvío, evidentemente, si hacemos una referencia mínima, no se va a dar. Y tampoco se va a dar, por ejemplo, primero tiene que interpretarse que la norma de conflicto remite a todo el ordenamiento jurídico del Estado donde se realiza el punto de conexión. O sea, como dijo Cecilia, tiene que haber una referencia, dijo Cecilia y Santiago, ¿no? Tiene que haber una referencia máxima, porque si hay una referencia mínima, como bien lo estudió, lo razonó Santiago, si hay una referencia mínima, el problema se corta ahí, ¿no? No vamos a tener un problema de reenvío, ¿tá? Porque ya nos estamos dando cuenta qué es el reenvío y cuál es el problema que se puede establecer. ¿Ah? Eso es como primer presupuesto, digamos, como primer condición para que se dé el reenvío. Entonces tenemos que sí o sí hacer una referencia máxima, o sea, sí o sí tenemos que interpretar que cuando la norma de conflicto nos envía un ordenamiento jurídico externo, lo está haciendo a todo el ordenamiento jurídico, incluyendo las normas de conflicto y no solo las normas de derecho material interno. Vuelvo al punto anterior, o sea que está haciendo esto. ¿Ah? Esto como primer presupuesto. El segundo presupuesto, que el orden jurídico remitido debe tener normas de derecho internacional privado sobre la materia que se trata. Esto de repente les puede parecer obvio, pero a veces hay materias que no están reguladas, ¿tá? En el DIP de fuente nacional del otro ordenamiento jurídico. Puede haber algún vacío respecto, y ahí sí, respecto de, respecto de esa categoría, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que haber una regulación de esa categoría en el DIP de fuente nacional interna del ordenamiento jurídico al cual nos estamos remitiendo. ¿Tá? Y el tercer presupuesto, y ahí sí, ya vemos, es que el DIP del Estado remitente y del Estado remitido sean diferentes. O sea, que la norma dé una solución diferente. Y ahora esto lo vamos a ver con un ejemplo. Porque, ¿qué pasaría si, vamos a suponer, esta persona, y voy a ir al ejemplo básico. Entonces, tenemos una persona que se domicilia en Brasil, ¿tá? Y yo quiero saber si es capaz o no. Con Brasil no tengo tratado, voy a mi DIP de fuente nacional, que me dice que la capacidad se regula por la ley del domicilio. Perfecto. Entonces, yo me pregunto, ¿esto me remite al ordenamiento jurídico brasilero? ¿Me remite a todo o me remite a solo las normas de derecho material? Entonces digo, no, entiendo que me remite a todo, hago una referencia máxima, ¿tá? Entonces cumple el primer punto. El segundo punto digo, bueno, ¿está regulada la capacidad internacional en las normas de DIP brasilero? Sí, está regulada. Cuando voy a fijarme qué dicen esas normas, si la norma me dice que la capacidad se regula por la ley del domicilio, yo no tengo un problema de reenvío ahí. ¿Por qué? Porque coincide con la solución que le da mi derecho. Entonces, yo vi que esa persona se domiciliaba en Brasil, bueno, voy a aplicar el derecho brasilero. Y ahí se me termina el problema. Ya no tengo un problema de lo que se llama el reenvío, porque no cumple el tercer requisito,
que es que el DIP del Estado remitente sean diferentes al DIP del Estado remitido. O sea, que la norma, ¿no?, tenga una solución diferente, para decirlo en términos más sencillos. Santiago. Claro, por ejemplo, la clave sería que el elemento que se utiliza como punto de conexión sea distinto en ambos ordenamientos jurídicos de derecho internacional privado. Por ejemplo clásico, domicilio y nacionalidad. O sea, ahí Claro, perfectamente se puede dar el reenvío. Pero claro, cuando la claro, solución adoptada es la misma en los dos ordenamientos, también se corta. claro. Ahí se corta, ahí no se da lo que es el reenvío. Tienen que estar estas tres condiciones constitutivas del reenvío. La primera, que deben interpretarse que la norma de conflicto remite a todo el ordenamiento jurídico, donde se realiza el punto de conexión, o sea que se hace una referencia máxima, por lo que vimos. La segunda, que las normas de DIP eh, deben tener, que el Estado remitido tiene que tener normas de derecho internacional privado sobre esa categoría. Y la tercera es que esa norma tenga una solución diferente a la que tenía el derecho internacional privado del Estado remitente. ¿Tá? Esas son las tres condiciones que tenemos. Si se cumplen estas tres condiciones, vamos a tener un reenvío. ¿Tá? Y ahora vamos a ver cómo solucionamos este problema del reenvío. Todavía no estamos en la solución del problema. Recién lo estamos visualizando. Digo para los que ya quieren que lo solucione. No llegamos. Ahora capaz que en 20 minutos podemos saber la respuesta. Y esto lo digo también por los parciales. Porque bueno, estuve todo el fin de semana corrigiendo parciales. Y a ver, los que ya me hablaron y me resolvieron temas en los parciales que no vimos y que les dijimos hasta el cansancio. He visto que hay gente que resolvió temas sobre el matrimonio, categoría que no vimos. Gente que resolvió, o sea, ya resolvieron las categorías. No, o sea, no resuelvan temas que no vimos y se preguntan temas de teoría general, porque sobre eso hablaron del orden público, hablaron de cosas, temas que todavía no vimos en clase. Los nombramos para algunas cosas, pero no los vimos, entonces, no sé, que hagan 3, 4 párrafos del orden público internacional, sí puedo entender cuando lo hablan a través de Savigny, pero no, no sé, de toda la excepción de orden público internacional. Primero, además porque pierden tiempo en responder lo que se les preguntaba. Entonces, por ejemplo, hay gente que resolvió matrimonio. Leí uno que resolvió un matrimonio en Las Vegas. Me concluyó, es válido el matrimonio en Las Vegas. Vamos a ver si el matrimonio en Las Vegas es válido o no. Eso lo vamos a ver cuando veamos matrimonio. Vamos a ver si también otro que me habló del matrimonio griego, de un griego, que sobre el rito ortodoxo griego el matrimonio es válido. No sé si es válido o no es válido. Vamos, todavía no lo vimos. Entonces no se adelante. No vayan más a más, sobre todo en los parciales, porque, bueno, además porque pierden tiempo. María y Belén. Doctora, yo quería justamente comentarle sobre un caso que se lo voy a leer un poquito porque no me lo acuerdo del todo, que es de un sujeto uruguayo domiciliado en Cuba que viene a contratar Uruguay. En Uruguay, el derecho internacional privado de fuente nacional aplicable será el artículo 20 de la Ley 19.920. Tiene lugar un envío al orden jurídico cubano. Hay que determinar si se aplica el derecho cubano interno de Cuba o el derecho internacional privado. Si el aplicador resuelve, en el caso con el derecho interno de Cuba, hará una referencia mínima, no habrá reenvío. En el derecho interno solo es posible encontrar normas materiales. El derecho internacional privado de fuente nacional de Cuba dispone que la capacidad se regule por la ley de nacionalidad. Tiene lugar un reenvío al orden jurídico uruguayo. Se solucionará el caso con el derecho interno de Uruguay. En este caso se cumplen los 3 requisitos para el reenvío. Se hizo referencia máxima, los puntos de conexión son diferentes y existe derecho internacional privado de fuente nacional en Cuba y Uruguay. Bien, perfecto, María. Está perfecto, sí. Ese es un caso donde podemos ver los tres presupuestos que ya vimos. Bien, gracias. Belén. No, profe, yo tengo una duda en realidad y sigo como estancada en cómo hago yo para determinar que estoy ante el
que es una referencia máxima, es una apreciación subjetiva, que yo digo, tal, que ha comprendido todo, tanto el DIP de fuente interno como su derecho material del otro estado, obviamente. Eso era como Bueno, que no, no es que está. todavía no lo vimos, no lo dije todavía. Ah, Recién pusimos el ah, problema, recién tratamos de visualizar el problema. yo Entonces, pensé que. Perdón. no, todavía no nos adelantemos, no nos adelantemos. Miren que a mí de ansiedad no me gana nadie. Ninguno de ustedes me va a poder ganar nunca. No, no hay manera. Yo soy peor que ustedes, pero vamos más despacio. Vamos más despacio, sobre todo a las personas que no han leído nada, ¿no? Entonces es importante que la clase lo puedan seguir todos. Algunos están No, pero por callados. eso, profe, por eso, porque digo, o sea, Capaz como que que voy muy lento, capaz que voy muy no, lento. no, como ya partimos de la base justamente para que se dé el reenvío, tenemos que estar entre la referencia máxima. Ahí va. Bueno, pero ahora La tenemos que ver pregunta el es reenvío de primer grado y reenvío de segundo grado y después vemos qué solución le damos. ¿Qué hacemos? Si vamos a hacer una referencia máxima o una referencia mínima. ¿Qué es el reenvío de primer grado? El reenvío en primer grado es, nosotros tenemos nuestro ordenamiento jurídico o el ordenamiento jurídico del juez, ¿no? donde se está planteando esta situación, ¿tá? Que nos va a remitir, como ya dijimos, vemos la primera flechita, al ordenamiento jurídico extranjero. Entonces, dijimos que para que se dé el reenvío teníamos que hacer una referencia máxima. O sea, vamos a ver no solo las normas de derecho material interno, sino que vamos a ver el DIP de fuente nacional. Entonces, si el DIP de fuente nacional tiene una solución distinta, vamos a suponer que tenemos un caso de una persona que es de nacionalidad uruguaya. Que un poco es el caso que acaba de decir María en Cuba, pero bueno, vamos a decir con otro ejemplo inventado. Tenemos una persona que es de nacionalidad uruguaya. ¿Tá? Vamos a nuestra DIP de fuente nacional y nos dice que la capacidad se regula por la ley del domicilio. Esta persona está domiciliada en Francia, o sea que tenemos que ir a el ordenamiento jurídico francés, que es el que nos remite. Hacemos una referencia máxima, ¿tá? Y vemos que en las normas de DIP de fuente nacional, el artículo 3 del Código Civil francés, que tiene una norma de derecho internacional privado, no porque sea Código Civil entendamos que es derecho material interno, no, es una norma de derecho internacional privado, ¿tá? Nos dice que la capacidad de los franceses se regula por la ley de su nacionalidad, ¿tá? Y esta persona dijimos que es de nacionalidad uruguaya. Entonces, ¿qué pasa? Esa norma nos remite a nuestro ordenamiento jurídico, porque esa persona dijimos que tenía nacionalidad uruguaya. Si volvemos a hacer una referencia máxima, vamos a volver al derecho francés. Y así se va a dar como este círculo vicioso, ¿no? Esta raquette, que se llama, ¿no? En el cual no vamos a poder resolver el tema porque tenemos un caso de reenvío. O sea, hay un envío, o sea, el derecho internacional privado del juez nos envía al derecho extranjero y el derecho extranjero la norma nos vuelve a enviar, porque tiene una solución distinta, a el derecho del juez. Si esto no se corta acá, si nosotros no entendemos que se aplican las leyes, el derecho material interno del ordenamiento jurídico del juez, vamos a tener que hacer otro envío y así sucesivamente entramos como en un círculo vicioso. ¿No? Esto es un reenvío de primer grado. El reenvío de primer grado es cuando la norma de derecho internacional privado del ordenamiento jurídico del juez nos remite al ordenamiento jurídico extranjero y el ordenamiento jurídico extranjero nos vuelve a remitir, incluyendo sus normas de DIP de fuente nacional, nos vuelve a remitir al ordenamiento jurídico del juez, al mismo del cual partió. ¿Tá? Esto entendemos por reenvío de primer grado. ¿Esto se entendió? ¿Hay alguna duda? Bueno, miren que a veces es difícil de explicarlo después. Esto se asemeja con el salto de la rana, que dice que va hacia el estanque y luego vuelve nuevamente porque allí no la aceptan sus congéneres. Es el Y caso bueno, sí, que se hace. podría ser. Está bien. Buen ejemplo, Estela. ¿Cecilia? Perdón. No, que también en base a eso, cuando se da esa raqueta de las leyes, también hay una teoría, que teoría del agotamiento de la norma de conflicto, que es como, básicamente como que dice que
una vez que ya usaste ese punto de conexión y te volvió a vos, es como que no podés volver a usarlo, entonces como que ahí se cortaría. Ahí No, claro, claro. La solución es decir, bueno, no, cuando hay un reenvío de primer grado, si vuelve a mi ordenamiento jurídico, ¿tá? En realidad termino aplicando las normas del derecho interno del primer estado, ¿no? Del ordenamiento jurídico del juez, ¿tá? Pero vean que esto, la crítica que hay, es que en realidad el ordenamiento jurídico del juez no quería aplicar sus propias normas, quería aplicar porque su DIP de fuente nacional nos enviaba, por ejemplo, al estado de su domicilio. No era la intención del legislador, del ordenamiento jurídico del juez, que se aplicara la ley de la nacionalidad. ¿Tá? Esto sucede a través de un reenvío. Entonces, esa es como la crítica que se le hace a cortar, digamos, como dice Cecilia, cuando vuelve al ordenamiento jurídico del juez. ¿Por remisión de qué? De la norma del ordenamiento jurídico remitido. Bueno, Gabriela. No, estás muteada. Ahora sí. La norma de DIP del juez nos remite al ordenamiento jurídico de otro estado. Allí tenemos que ver todo, tanto el derecho material interno como el derecho internacional de ese estado, y Bien, hay una haciendo una norma referencia máxima. Haciendo con una la referencia referencia máxima. máxima. Ahí Bien, está. Y esa norma de derecho internacional privado del estado al que lo remitimos nos regresa al ordenamiento jurídico del juez. Y allí el juez exacto. lo que hace para cortar, digamos, ese bucle o ese caminito Esa interminable, raquet, sí, va a o círculo aplicar su vicioso. derecho, aplicaría su derecho interno para Y solucionarlo, sí, ¿sí? sí, sí, que en algún momento se tiene que aplicar derecho interno, si no, no solucionamos el círculo vicioso. Ahí está. Ahora sí me quedo. Va, bien, Gabriela. Bueno, este es un reenvío de primer grado, pero puede haber lo que se llama un reenvío de segundo grado, ¿tá? Que esto es un poquito más complicado. Entonces partimos siempre del ordenamiento jurídico del juez, y partimos siempre que tienen que darse todos los presupuestos que ya vimos, 3 presupuestos que ya vimos. Entonces, el ordenamiento jurídico del juez nos manda a un derecho extranjero a través de su punto de conexión. Esto es lo mismo que vimos siempre. Ahora, ¿qué puede suceder? Puede suceder que el derecho material y el DIP de fuente nacional, perdón, de ese ordenamiento jurídico al cual nos remitimos, nos envía un tercer derecho, no al propio derecho del juez, sino a un tercer derecho. Y ese tercer derecho, también haciendo una referencia máxima, nos vuelva a remitir al ordenamiento jurídico del juez. ¿Cuál podría ser el ejemplo? A ver si se dan cuenta en este caso de que nos pueda pasar esto. Yo tengo acá un caso A ver, un ejemplo. Sería, por ejemplo, un individuo que tiene que acreditar su capacidad en Uruguay, ¿no? sí, Que está domiciliado en Francia y mm, tiene nacionalidad inglesa, por ejemplo. perfecto, El sí, juez uruguayo consulta la norma de conflicto y le dice que la capacidad se rige por la ley del domicilio. perfecto. Que eso es Si el real juez, aparte, ¿no? Eso no, claro, no es inventado. si el juez Es lo que dije. uruguayo entendiera que la referencia es máxima, dado que el individuo está domiciliado en Francia, consulta la norma DIC francesa y esta establece que la ¿Listo? capacidad se rige por la ley de la nacionalidad. Perfecto. Y esta lo remite a su vez entonces a la ley inglesa, Porque ¿no? dijimos que esta persona tenía nacionalidad inglesa. Claro. Y ahí vamos al derecho inglés. Claro, ahí vamos al derecho inglés y el derecho inglés Volviendo a remite hacer a una su vez referencia al... máxima, ¿no? Siempre Claro, estamos haciendo referencias máximas cuando nos remitimos a otro ordenamiento jurídico. claro, y el derecho inglés reenviaría al derecho uruguayo, por lo cual volvería a nuestro ordenamiento. Sería como que Claro, ¿y se por qué da volvería al derecho uruguayo? Porque, ¿qué tendría que decir esa norma? Pues ya no podría decir la ley del domicilio, no, tendría que decir, y a ver, donde se Santiago. desarrolle, donde se quiera acreditar, no, no sé, no lo tengo acá eso. Claro, Pero pensemos, razonemos a ver si le podemos inventar. A ver, Santiago. se rige por la nacionalidad, diría. No, porque la nacionalidad era inglesa, Ah, habíamos ¿era dicho. inglesa?
Sí. Se domiciliaba en Francia, que fue el primer ordenamiento jurídico remitido. Se tenía nacionalidad inglesa, que fue el segundo ordenamiento jurídico. ¿Qué tendría que decir? Que la capacidad se regula por... ¿Por lugar de residencia o no? No. No, porque residencia y domicilio de pronto coinciden, es Pueden ser difícil que los no mismos. coincida. Podría Capaz ser que que sea un caso... no, puede quedar mejor capaz que con un contrato, tal vez, no sé si Exacto. porque con un contrato que no se venga de una nacionalidad y quieran celebrarlo acá y que se triangule de una manera Exacto. que vuelva, me parece más Sería por el fácil. lugar de cumplimiento o algo de Claro. No, por el lugar de donde se De está contrayendo la celebración. obligación, celebración. donde se contrae la obligación. Que, por ejemplo, es un punto de conexión, vamos a ver que es una capacidad especial para los títulos valores. Los títulos valores dice eso. Entonces, si de repente la norma inglesa dijera que la capacidad se regula por la ley donde se está contrayendo la obligación, y la obligación se está contrayendo en Uruguay, ahí nos remite, ¿tá?, al ordenamiento jurídico uruguayo. Y ahí vemos, ¿no?, que si no cortamos este círculo, ¿tá?, se da lo que llamamos la raquet, pero ahí estamos hablando de un reenvío de segundo grado. ¿Por qué es de segundo grado? Porque está involucrando un tercer ordenamiento jurídico. Porque la norma de conflicto del Estado remitido no nos vuelve no, como el reenvío de primer grado, ven que nos vuelve al ordenamiento jurídico del Estado, del primer Estado, sino que nos lleva a otro ordenamiento jurídico. Entonces, esto es un reenvío de segundo grado. ¿Tá? Y hay otra posibilidad de reenvío de segundo grado, que no se las voy a hacer decir, sino que ya se las voy a decir directamente, que puede ser este también, que el ordenamiento del cual parte la obligación nos remite a un ordenamiento jurídico internacional y extranjero. Este ordenamiento jurídico extranjero nos remite a un tercer ordenamiento jurídico extranjero, pero este tercer ordenamiento jurídico extranjero nos vuelve a remitir al anterior, ¿tá?, al mismo que nos remitió la norma del juez, ¿tá? Y el ejemplo, acá sí es más fácil, es que... Profe, ¿Quién habló? Stephanie. Stephanie, ¿me escuchás? Sí. Ah, perdón que me metan, pero siguiendo con el ejemplo que estaba hablando la compañera, a ver si está bien mi razonamiento. Como que acá tenía, el juez tiene como dos opciones, ¿no? O sea, aplicar el derecho material francés, por ejemplo, que es el No, si remitido. aplica el derecho material francés ya no hay reenvío. Porque cuando vos aplicás, si vos no haces una referencia máxima, no tenés reenvío. Ujú. Habíamos dicho que el ordenamiento jurídico material en el ejemplo anterior, ahí volví a la PPT, ¿no? El ordenamiento jurídico francés es es el primero que remitió el Estado. Sí. Si vos haces una referencia mínima, no tenés reenvío, porque el reenvío tiene que haber una referencia máxima. Entonces, no, y hacer una referencia mínima implica aplicar el derecho material interno francés. Sí, está. ¿Dónde estaría el reenvío en el razonamiento este que estás haciendo? No, decía como para solucionar el caso, digamos. Claro, lo que pasa No, es que el caso lo solucionás después que tenés el problema, porque si vos ya no vas a hacer una referencia mínima al principio, ya no tenés reenvío, no tenés el problema. Para solucionarlo, vamos a ver qué soluciones le damos a esto. Primero tenemos que ver cómo el problema, y el problema para que esté, tiene que haber una referencia máxima. ujú. ¿Tá? Entonces ahí sí tenés un reenvío de segundo grado. El otro ejemplo de reenvío de segundo grado podría ser que el DIP del juez nos remita también a un ordenamiento jurídico externo, ¿tá? Hacemos una referencia máxima, siempre tenemos que hacer una referencia máxima, ¿tá? Las normas de DIP de fuente nacional de ese ordenamiento jurídico extranjero nos remiten a la norma de un tercer estado, pero las normas de ese tercer estado no nos manda a las normas del DIP del juez, donde se planteó el problema inicial, sino que nos vuelve a remitir al ordenamiento jurídico extranjero, ¿tá?, del cual venía, digamos, la norma. A ver, el ejemplo sería, vamos a poner, una persona que contrae una obligación en Uruguay quiere saber si es capaz o no es capaz.
vamos a la norma de DIP y dice que la capacidad se regula por la ley del domicilio. Esta persona se domicilia en Francia. Vamos al derecho francés. El derecho francés, haciendo una referencia máxima, nos dice que la capacidad se regula por la ley de la nacionalidad. Nos reenvía, ¿no?, a un tercer derecho y esa persona es de nacionalidad inglesa. Vamos a el derecho inglés. Haciendo una referencia máxima en el derecho inglés, ¿qué nos tendría que decir para que se dé esta situación? Que estoy poniendo en el ejemplo. El derecho inglés. Que la capacidad se regula ¿por qué ley? Del Por la ley domicilio, en el caso, Al creo. domicilio. del domicilio. Perfecto. Que la capacidad se regula por la ley del domicilio. Y ahí nos va a remitir el derecho francés de nuevo. ¿Qué dice el derecho francés? Que se regula por la ley de la nacionalidad. Vuelve al derecho inglés. ¿Qué dice el derecho inglés? No, por el domicilio. Y ahí empezamos a jugar al... Dijeron que se llama raquettes porque hay una raqueta, ¿no? Estamos jugando como al pádel, digamos, ¿no? Lo vuelve. Entonces vamos a ver un caso, que es el caso Forgo, para que podamos, que es un leading case, que se dio en este caso, para que podamos entender y después sí ya les prometo la solución. A ver cómo solucionamos todo esto. Cómo solucionamos este tema del reenvío, qué soluciones le dio a nuestro derecho. ¿Ah? El caso Forgo es un caso que sucedió, es un señor, el señor Forgo, los va a indignar este caso. No sé por qué a todos nos indigna cuando... Porque es injusto. Bueno, a todos nos indigna este caso, no sé por qué, porque en realidad capaz que pues, se le buscó la solución Por- que menos, pero no lo vamos a porque spoilear, vamos a porque contar. el Estado se queda con todo, spoileando Bueno, pero por el eso no lo fin. vamos a spoilear, Cecilia. Si no es horrible, imagínense, estamos empezando a ver una serie y aparece alguien y nos dice, ¿qué pasó? Bueno, a ver, señor Forgo. Fallece el señor Forgo. El señor Forgo era de origen bávaro, ¿tá? Era un hijo natural, ¿tá? Y él falleció sin descendencia, o sea, él era hijo natural, ¿tá? Pero él no tenía hijos, ¿tá? Él falleció sin descendencia. El señor residía en Francia y tenía una fortuna, porque acá siempre tiene que haber dinero, si no hay dinero estos casos no importan, ¿tá? Tenía una fortuna en bienes muebles en Francia. Tenía solo bienes muebles, pero mucho dinero en Francia, ¿tá? Lo importante o el detalle acá es que este señor Forgo nunca había adquirido un domicilio legal en Francia, ¿tá? Entonces, los bienes, ya dijimos que estaban en Francia, y él se domiciliaba, si bien vivía en Francia, o sea, se residía en Francia, nunca había adquirido su domicilio legal en Francia. La sucesión se abre en Francia, se tramita en Francia, ¿tá? Y esto creo que es la clave que lo sepultó a los pobres. Si hubieran hecho un forum shopping, capaz que tenían más suerte los herederos. La sucesión se abre en Francia, ¿tá? Y quienes se presentan a esa sucesión, los herederos naturales del señor Ford, ¿tá? Se presentan en Francia, era donde se estaba tramitando la sucesión, ¿tá? Cuando hablo de herederos naturales, obviamente no hablo de hijos, estoy hablando de, si hubiera tenido hijos, este señor no hubiera sido el problema era que eran parientes naturales, ¿tá? No sé, supongo que sean sobrinos, quizás, o no sé. Recordemos que era un hijo natural. El derecho bávaro sí le reconocía derechos a los parientes naturales, ¿tá? Pero el derecho francés no, ¿tá? ¿Cuál es la consecuencia? Si los únicos herederos que tenemos no se les reconocen derechos, esto es como acá, en todos los... ¿Qué pasa cuando no Queda se les Herencia yacente. Queda la yacente. herencia yacente. queda yacente? Esa es la... Entonces, ¿a quién le podía interesar, ¿tá?, que esta herencia quedara yacente? Que la solución fuera que no se le reconocieran los derechos a los parientes naturales. Al Ángela. fisco francés. Sí, no, justamente yo lo leí medio por arriba y como que fue en primera instancia que el juez lo declaraba herencia yacente. Y ante eso es que esos parientes, ante este fallo, los parientes bávaros apelaron diciendo que justamente se tenía que aplicar el derecho bávaro porque el señor en cuestión era bárbaro el que no había adquirido nunca el domicilio legal en Francia. Y ahí lo que ocurre con el fisco, que era el que estaba mayoritariamente interesado, es que contesta esta apelación que habían formulado estos parientes bávaros. Y hacía justamente referencia al derecho bávaro como lo máximo. Y que esa norma de conflicto bávara reconocía vamos a decir, esos bienes
en los que se podía adquirir, como que los parientes podían adquirir. Y lo que ocurre al final, cuando se resuelve, es que se hace la referencia, como en lo máximo, como explicaba hoy usted, al derecho bávaro, y esa norma de conflicto bávara remite al lugar de situación de los bienes, que es Francia, y el fisco termina quedándose con toda la fortuna, porque no le reconocen los derechos a estos parientes. Bueno, Pero no sé si bien. lo entendí. Bueno, vamos a verlo, sí. Está bien, capaz que un poquito, pero acá lo que pasa es que a quien le interesaba no reconocerle derechos a los parientes naturales era el fisco francés. ¿Tá? Y obviamente a los herederos, a los parientes naturales, sí les interesaba que se les reconociera derechos. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, en primera instancia, entonces en la sucesión se presentan los parientes naturales diciendo que se debía aplicar el derecho eh, bávaro, que les reconocía derechos, y por otro lado teníamos al fisco francés que decía que no, que se aplicaba el derecho francés. ¿Cuál era la consecuencia de aplicar el derecho francés? Que no se le reconociera derecho a estos parientes naturales, por lo cual la herencia quedara yacente y todo fuera para el fisco francés. La primera instancia en Francia declara la herencia yacente. No hay manera. La primera instancia, los pobres parientes, nada. Dijeron, no, acá se aplica derecho francés y el derecho francés no le reconoce derechos a los parientes naturales. Así que ustedes no tienen derechos, estamos ante una herencia yacente. Y ahora viene el razonamiento, porque hasta ahora no hemos visto el reenvío, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se da este razonamiento del reenvío y por qué es un leading case. Recién en la segunda instancia vemos que se nombra el reenvío. Hasta ahora no hicimos ni referencia máxima, ni mínima, ni nada. Obviamente no se les declararon derechos, se declaró la herencia yacente y los parientes apelan. ¿Tá? Apelan y dicen que no, que la sucesión debía regularse por el derecho bávaro, ¿tá? Ya que este señor, recuerden, el señor Forgo, nunca había adquirido domicilio legal en Francia, por lo que debe aplicarse, ¿tá? La ley de su domicilio, que era la ley de su lugar de origen, o sea, en Baviera, ¿tá? Y que además era el que equivalía al de su nacionalidad. ¿Tá? Entonces los parientes dicen, no, si entendemos que la sucesión se regula por la ley de su domicilio, este señor nunca adquirió domicilio en Francia, ¿ah? Entonces, como nunca adquirió domicilio legal en Francia, ¿tá? Más allá que vivía en Francia, no había hecho los trámites de ese domicilio legal. Entonces, como no adquirió un domicilio legal, ¿tá? Recuerden que en Europa esto es distinto, incluso, no sé si alguno conoce, vieron que uno va, no sé, en España, va a los ayuntamientos, igual esto es un caso muy viejo, ¿no? Pero digo, va a los ayuntamientos hoy sí tiene que, hace como una especie de inscripción del domicilio, ¿no? Entonces, este señor jamás había adquirido domicilio legal en Francia, entonces los parientes dicen, no, él nunca tuvo domicilio en Francia, su domicilio entonces lo entiendo que es en el derecho bávaro, en Baviera, ¿tá? Que además es el que equivale al de su nacionalidad, por lo cual se aplica la ley de Baviera, que nos reconoce derechos. Es de lo más, me parece que, nada, que el razonamiento de los parientes pareciera que tiene razón, ¿no? Porque si se regula, si en Francia dice que se regula por la ley de su domicilio, si nos dice esa norma y el señor nunca adquirió domicilio en Francia y tiene domicilio en Baviera, ese debería ser el derecho aplicable, por lo cual les tendría que dar derecho a estos parientes franceses. ¿Qué les contesta el fisco? Y acá donde vemos el reenvío. Recién acá vemos el reenvío en el caso Ford. Les dice, no, ¿saben por qué? Porque la referencia, está bien, sí, la ley francesa dice que la ley aplicable es la ley del domicilio de ese causante. Este señor, está bien, no tenía domicilio en Francia, yo debo ir al derecho bávaro, ¿tá? Pero yo tengo que hacer una referencia máxima cuando voy al derecho bávaro, ¿tá? Y el DIP bávaro, el derecho internacional privado de fuente nacional de Baviera, tiene una norma que dice que la sucesión se rige por la ley del lugar de situación de los bienes. ¿Y a dónde me envía esto? A Francia. ¿Tá? Habría un reenvío de primer grado. Por lo cual, ¿tá?
termino aplicando las normas francesas. Y a ustedes no les reconoce derechos y yo, fisco, me quedo con todo. La herencia se declara yacente. Ese fue el final del caso Forgo. Bastante, ya Cecilia nos había dicho, ya vieron que indigna un poco, pero bueno, se aplicó el reenvío. Gracias al reenvío, en aplicación del reenvío, se pudo, encontró la vuelta el fisco para poder encontrar un argumento que condujera de nuevo al derecho francés, se aplicaran las normas francesas y los parientes naturales se quedaran sin derechos en la herencia. Y esta fue la solución del caso y esta fue la sentencia de segunda instancia, así que, digamos, en términos jurídicos o en términos coloquiales, marcharon los parientes y se quedó con todo el fisco. Stephanie, te voy a dar a vos primero la palabra que estabas desde hoy. No, que justamente ahí en el tema de cuando contestan la apelación, que justamente por esa referencia máxima es que dice que, bueno, que se remite a todo el ordenamiento jurídico. Entonces, no solamente tiene las normas materiales que sí le daban derecho a los parientes a heredar, sino que además tenía las normas de conflicto que justamente decían que la sucesión se regía por la ley de situación de los bienes. Claro, Entonces, claro. eso fue justamente Ahí va, por ahí ahí fue que hizo ahí el vemos el reenvío. reenvío. Exacto, ahí fue por donde, a través del reenvío fue que dijeron, bueno, está, me quedo con todo. Perfecto, gracias, Stephanie. ¿Soledad? No, yo en realidad lo que iba a decir es que, o sea, pensando en que todavía no ha dicho cómo sabemos si estamos frente a una referencia máxima o mínima, digo de antemano, yo pensaría que siempre la referencia es mínima porque para algo está, digamos, el DIP de fuente nacional remitiéndonos a otro derecho, ¿no? Porque si no, como que pensaría que se aplicaría el derecho material interno en un principio del derecho remitido, digamos. Porque si no, como que puede darse lugar a, bueno, como en este caso, de que Francia utilice un poco también eso a su favor, ¿no? O sea, Claro. si no está de antemano dicho, si en la referencia máxima o mínima, que eso todavía no lo vimos, pero digo, como que más que una válvula de escape parece también como que se podría llegar a usar a favor eso, ¿no? Muy El bien, tema del Soledad. envío, no sé. Muy bien. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Quién nos va a decir qué referencia hacer? Esto es porque yo quiero, porque a mí se me ocurre, a mí me parece lo más justo, lo mejor, queda librado al juez. ¿Esto cómo es? ¿Cómo resolvemos este tema? Tenemos el problema ya lo entendimos todos, ¿no? Y yo les dije que en 20 minutos más o menos les decía la solución. Ya estamos en -10, ahora sí, como para concluir la clase, vamos a ver qué hacemos ante este problema. Pues no lo podemos dejar sin resolver, que es el problema que ustedes ya se habían planteado desde el principio de la clase. ¿Quién nos puede decir cómo resolverlo? ¿Quién nos va a decir cómo resolver? ¿Quién en el derecho nos dice cómo resolver todos los temas? Desde el día 1. Santiago. No, yo lo que interpreté es que la propia norma de fuente nacional nuestra, de Derecho Internacional Privado, nos da la solución en el Ahí artículo va. 12. Siempre tenemos que ver qué dicen nuestras normas. Siempre tenemos, o sea, No siempre pasa que vea una solución o por lo menos una solución concreta, pero en este caso hay una solución. ahí va. Si no tuviéramos una solución, nosotros hacemos lo que queremos o interpretamos o buscamos lo que nos parezca más justo, lo mejor. Pero si tenemos una norma, ya está. Y bueno, y acá tenemos la posición de Uruguay. ¿Tá? Uruguay siempre fue contrario al reenvío. ¿Tá? ¿Por qué? ¿Quién sostenía esto? Alfonsín. Alfonsín decía que no, que la remisión siempre era al derecho interno, que no había una referencia máxima, sino que cuando la norma dice se regula por la ley del domicilio, tenemos que entender que tenemos que ir a las normas de derecho interno y tenemos que hacer una referencia mínima. No podemos hacer una referencia máxima. ¿Tá? Porque eso nos llevaría a soluciones injustas, un poco esto que decía Soledad. Ahora, si nos lleva o no nos lleva a una solución injusta, hay que ver, porque hay que ver el caso, ¿no? No siempre nos lleva a una solución injusta hacer una referencia mínima, ¿tá?
Entonces acá vemos que Cecilia Fresnedo no estaba como muy de acuerdo, es una de las, ella digo porque lo dice en su libro aparte expresamente, que bueno, que esta solución sea como tan rígida, ¿no? Este, ¿Qué pasó? Vamos a abrir la Convención Interamericana sobre Normas Generales. Vieron que siempre tenemos que tener en cuenta que para todos estos institutos, ver qué normas tenemos en la Convención Interamericana sobre Normas Generales. Ábranla y fíjense cómo está regulado el reenvío en la Convención Interamericana, que es como nuestro antecedente. Eso es importante, que ustedes se fijen en la norma. A ver si alguien encuentra cómo está regulado el reenvío en la Convención Interamericana. Santiago, Podría ser por el artículo 9 a ver qué dice. ¿Cuándo vimos este artículo 9? en Keiber, En y en Keivers y Carey, Carr. En claro, Keivers y Carr. en uno de los incisos en Kerry y en el otro en Carr. Las Perfecto. diversas leyes que puedan ser competentes para regular los diferentes aspectos de una misma relación jurídica serán aplicables armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas legislaciones. Las posibles dificultades causadas por su aplicación simultánea se resolverán teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto. Bueno, ahí está regulado expresamente el reenvío. No, pero por ejemplo, No, Cecilia Fresnedo considera que ante lo criticable que puede ser la posición digamos, inflexible de Alfonsín, porque Alfonsín fue era muy crítico con el reenvío y entendía que era de aplicación estricta, digamos, si había una norma expresa que hacía lugar a una referencia máxima, si no, no se podía dar el reenvío. Ella entendía que por aplicación de este artículo y el influjo de Carey y de Keimer se podría dar el reenvío siempre como una excepción, pero que había posibilidades de reenvío para lograr esto, los intereses subyacentes y la equidad del caso. perfecto, perfecto. Sí, en realidad se ap- esta norma se trae a colación un poco con este tema del reenvío, que también la vimos recién que la profesora la trajo a colación con la cuestión previa, ¿no? Esto de poder, digamos, armonizar y buscar la justicia en el caso concreto, pero vemos que el reenvío no está regulado expresamente en la convención. Está este artículo que nos puede servir para llegar a una solución justa, en un caso que nos pueda dar algún tipo de solución injusta, y que este artículo siempre es una válvula de escape, ¿no? Y siempre nos puede ayudar mucho en este tipo de situaciones. Pero no está regulado expresamente el reenvío en la Convención Interamericana. ¿Está? Estela. Sí, en el protocolo adicional a los tratados de Montevideo del 40, el artículo que dice, la jurisdicción y la ley aplicable según los respectivos tratados no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes, salvo en la medida en que lo autorice dicha ley. Claro, pero en realidad ahí es una cuestión sí, no, me parece que tiene que ver con otro tema. No, no, no lo veo para el reenvío. No, 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 esto tiene que ver con una modificación, no, no, no lo veo acá. No, no es una norma que la tengamos en cuenta en Lo el reenvío. leí en Santos Velandro, no sé, profesor. Está, pero en realidad, claro, no es que tenga, a ver, puede tener referencia en cuanto a la finalidad, pero expresamente el reenvío en un tratado no lo tenemos regulado. Y esto sucedió por algo. ¿Por qué sucedió esto? Porque los estados no se pusieron de acuerdo. ¿Tá? Porque recuerden que para que haya un tratado tiene que haber una voluntad de los estados en ponerse de acuerdo. Y con el reenvío no se pudo llegar a un acuerdo porque los países han adoptado diferentes posiciones sobre esta situación del reenvío. Mariana. Sí, estaba leyendo Fresnedo y Sí. no encontré el argumento que dio el compañero respecto al artículo 9, pero dice a texto expreso el libro, ¿no? La consecuencia de la no regulación a texto expreso y genérica del reenvío es que el punto queda libre a la interpretación del juez en cada caso,
salvo que exista disposición específica expresa. Después más adelante dice que este mecanismo que le brinda la posibilidad de corregir posibles distorsiones tiene que ser fundamentado, o sea, bien Claro, lo que pasa fundamentado, es que como todavía válvula de no escape. llegamos, claro, todavía no llegamos a la solución que le da nuestra ley general hoy, ¿no? Nosotros hasta que no tuvimos la ley general no había una Mm, posición y esto quedaba librado al juez, ¿no? A claro. interpretar. Esto que me preguntaban, Ah, bueno, ¿y bueno, qué hacemos? sa- Bueno, ahí tenía que el juez ver si aplicaba o no claro. remitir, porque no había una posición, aunque la doctrina Mira, estaba en contra. estoy viendo que yo el tomo que tengo de Fresnedo, el tomo 1 de parte general, es viejo. Está. No, No, no no tenés incluye la ahí no se 19920. ve nada, pero bueno, este no lo tenés. Lo tengo sí, pero no ahora en este Está, momento. Estoy está. trabajando con el viejo. Este es Claro, el que tiene, ahí va, este es el que tiene claro, las la solución con adaptaciones. la ley. Bien. Teníamos este problema hasta que la ley general reguló expresamente el reenvío. Y en esta solución es la que nos vamos a basar. ¿Tá? ¿Dónde está regulado el reenvío? En el artículo 12 de la ley 19.920. Y ahora sí, recién 9:56 les voy a decir qué hacemos con todo este problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la solución que nos dan nuestras normas, que es el artículo 12 de la ley 19.920. ¿Qué dice? Yo ahí se las transcribí. Cuando resultare aplicable el derecho de un Estado extranjero, se entiende que se trata de la ley sustantiva de ese Estado con exclusión de sus normas de conflicto. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿A qué se está refiriendo? Una referencia mínima. Mínima. Hay que hacer una referencia mínima. Lo está el derecho diciendo material. al derecho material. Ahí corta la posibilidad de que se dé este reenvío. ¿Tá? O sea que podríamos decir, en vez de reenvío, no reenvío, porque la norma dice, si nos remite una ley extranjera, tenemos que hacer una referencia mínima. Vamos a las leyes sustantivas, ¿tá? Al derecho material. Pero como todo en el derecho, tiene su partecita. Y ahí un poco vemos la influencia de la doctora Fresnedo, entre tantos, ¿no? De decir, bueno, esto a veces puede no llevarnos a soluciones. Lo primero es Alfonsín. Alfonsín que no estaba de acuerdo con el reenvío, ¿no? Pero si vemos alguna situación, dice, lo establecido en el inciso primero es sin perjuicio, cada vez que algo nos dice sin perjuicio, nos deja una llave, una puerta abierta, de lo establecido, bueno, a texto expreso por otras normas, ¿tá? Porque puede haber alguna otra norma que nos permita el reenvío, o que se regule un tema, por ejemplo, que haya, no sé, un tratado, por ejemplo, pasa que en el tratado ya no estaríamos en nuestro DIP de fuente nacional, pero bueno, podríamos en algún tema entender que sí y a texto expreso regular el reenvío, ¿tá? O cuando la aplicación de la ley sustantiva de ese Estado al caso concreto se torne incompatible con la finalidad esencial de la propia norma de conflicto que lo designa, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de esta ley y en las normas sobre derechos humanos a que la República es parte. O sea, nos hace referencia al artículo 11, que lo vimos hoy con la profesora cuando hablamos de la armonización y cuando hablamos de cuestión previa, ¿tá? Esto de que en casos de que la solución que nos lleve a aplicar el reenvío, a no aplicar el reenvío, sea injusta o desvirtúe la finalidad de la norma, en ese caso podríamos ir al inciso 2, ¿tá? Y decir que se aplica el reenvío, ¿tá? Esto está en consonancia con el artículo 11 y en las demás normas sobre derechos humanos que la República es parte. Y yo pienso también que también va en consonancia con el artículo 9 que decía hoy Santiago, de, no sé si lo dice la doctora Fresnedo específicamente, pero creo que también el artículo 9 refiere a este tipo de solución, que también podríamos decir que es parte. Y lo último que le voy a decir, y ya les doy la palabra, es que establece expresamente la norma que en materia contractual no habrá reenvío. Entonces, cuando hablamos de materia contractual, ahí sí está vedada la posibilidad de reenvío. Esto es porque recuerden que a su vez en materia contractual podemos hacer la elección de la norma, ¿no? O sea, la autonomía, la voluntad. Entonces, si nosotros elegimos un derecho extranjero, decimos, no sé, tal cosa se regula por la ley, no sé, francesa, ahí entendemos una referencia mínima, ¿no? Si lo regulamos en un contrato, si pactamos la autonomía y la voluntad.
Ahí entendemos la ley francesa y se tiene que entender que que se remite a la ley interna francesa y no por gracia de que después nos digan, no, pero acá se aplica el reenvío, en realidad vos quisiste pactar la ley inglesa porque la ley francesa en sus normas de DIP de fuente nacional me llevan a la ley inglesa. No. Por eso se estableció expresamente que en materia contractual no habrá reenvío y no se podrá aplicar evidentemente este inciso segundo para tratar de desvirtuar. Sobre todo es por la autonomía de la voluntad. ¿Ah? Repaso en 2 segundos y le doy la palabra a todos los que levantaron la mano, pero quiero liberar a los compañeros que ya son las 10 de la mañana, los que ya quieran terminar la clase. El reenvío, en principio, cuando una ley extranjera me remite a la ley de otro Estado, se entiende que esas son normas sustantivas. Eso es lo que dice la norma. Por imperio el inciso 2, que yo lo puse todo junto, pero si lo ven en la ley está separado, por el imperio del inciso 2, podríamos llegar a aplicar el reenvío siempre y cuando, ¿tá? En ese caso concreto, fundamentando y de acuerdo al artículo 11 de la ley 19920, estamos hablando siempre, esa finalidad se torne incompatible, ¿tá? Con el caso concreto. Nos lleva a una solución que nos llevará a una solución que la norma ni siquiera lo quiere decir y que bueno, que sí, que nos lleva a una solución incompatible, ¿no? Habría que fundamentarlo bien y ver el caso concreto. Pero en materia contractual no hay reenvío. En materia contractual nunca podríamos ir a este inciso 2. No intenten hacerlo, no intenten ir porque la norma se los establece expresamente. Se hizo para esto, ¿no? Para en materia de autonomía de la voluntad, cuando decimos se aplica la ley francesa, todos entendemos que se aplica la ley, el derecho interno francés, y no que terminemos con el derecho de otro país o que nos termine volviendo por imperio del reenvío. Bueno, les voy a dar la palabra a todos. Si hay alguna duda, me la consultan también. A ver, Santiago. No, más o menos lo mismo, profe, el resumen del resumen. Recoge, digamos, este artículo 12 recoge la aplicación del reenvío, pero como una excepción y no como una regla. Sin Sin perjuicio duda. de que el juez puede recurrir a este reenvío como una vía de armonización de las distintas leyes